¿Te has preguntado por qué, aun cuando todo parece estar en su lugar, sigues sintiendo un desorden que no sabes explicar? El caos que te pesa no siempre viene de fuera. Nace en la mente, en la forma en que respondes a lo que ocurre, en la falta de dominio sobre tus propios pensamientos. No es lo que tienes lo que determina tu paz, sino cómo vives, cómo eliges, cómo sostienes tu interior cuando el ruido aprieta. Arreglar tu vida no depende de la suerte ni de un cambio repentino, depende del carácter, de la disciplina para mirarte sin excusas, del enfoque para no dispersarte y del coraje para asumir responsabilidad sobre ti. Cada vez que eliges la calma en lugar de reaccionar, el orden en lugar del impulso, das un paso firme hacia la libertad interior. Las enseñanzas del estoicismo no prometen una vida sin dificultades, enseñan algo más real, cómo permanecer estable en medio de ellas. Los antiguos sabios entendieron que la paz no se encuentra fuera ni se recibe como un regalo. Se construye desde dentro, decisión tras decisión. Todo comienza cuando dejas de huir del caos y eliges gobernarte a ti mismo. Ahí empieza el verdadero orden interior. Lección 1. Practica la concentración. Vives en un tiempo en el que la atención vale más que el oro y al mismo tiempo es lo que más te arrebatan, todo te reclama. Pantallas que parpadean, mensajes que interrumpen, urgencias que se disfrazan de oportunidades. Pero hay algo que casi nadie te advierte. Cada distracción no solo consume minutos de tu día, debilita tu centro, te aleja de ti. Pierdes firmeza cada vez que permites que tu mente salte sin control, como un animal que huye de un ruido imaginario. Cuando la atención se dispersa, el carácter se fragmenta. Marco Aurelio lo expresó con una verdad que no envejece. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si tus pensamientos se rompen en pedazos, tu vida termina reflejando ese mismo desorden. La concentración no es un lujo reservado para unos pocos, es una necesidad vital después de cierta edad, cuando ya sabes que la energía no es infinita y que cada decisión mental tiene consecuencias. No se trata de vaciar la mente, sino de darle una dirección. La concentración no es magia ni talento innato, es un músculo interno que se fortalece solo cuando decides usarlo con constancia y disciplina. Cuando escribas, escribe. Permanece ahí. No mires el teléfono. No adelantes la mente al siguiente paso. Habita cada palabra. Cuando comas, come. Percibe el sabor. Reconoce el aroma. Siente la textura sin prisa. Cuando alguien te hable, escucha de verdad. No prepares la respuesta mientras la otra voz aún está presente. Estos actos, que parecen pequeños, son pruebas silenciosas de carácter. Son entrenamientos cotidianos contra el caos. En cada uno eliges no disolverte en el ruido y regresar al único lugar donde tienes poder real, el presente. Antes de empezar el día, detente unos instantes. Respira con intención. Dite en silencio: estoy aquí, solo esto importa ahora. Hazlo como quien prepara el cuerpo antes de una lucha necesaria, porque eso eres. Alguien que protege su atención en un mundo diseñado para dispersarla. El conflicto no está afuera, no son las pantallas ni las personas ni el trabajo. El verdadero ruido nace dentro. Pensamientos que regresan al pasado cargados de culpa, imágenes del futuro teñidas de miedo. Cada vez que eliges volver a la hora, ejerces una libertad profunda que no depende de nadie más. No necesitas eliminar los pensamientos, basta con no seguirlos. No hace falta apagar el mundo, solo aprender a gobernar tu espacio interior. La calma no es ausencia de estímulos, es dominio. Es soberanía sobre lo que permites que te afecte. Haz de la concentración un acto consciente. Antes de iniciar una tarea, cierra los ojos unos segundos y repite internamente: aquí, ahora, solo esto. Si la mente se escapa, tráela de vuelta sin violencia, sin reproche. Ese retorno tranquilo es una victoria que fortalece más que cualquier logro externo. Cada vez que recuperas tu atención, refuerzas tu espíritu.
Cada día que eliges enfocarte, avanzas hacia una mente más clara y una voluntad más firme. El estoicismo no te pide huir del mundo, sino permanecer en él sin perderte en su ruido. Porque quien gobierna su atención, gobierna su destino. Y cuando la distracción vuelva a llamarte, porque siempre lo hará, recuerda esto: no se trata de controlar lo que ocurre afuera, sino de gobernarte por dentro. La concentración es el acto de regresar a casa una y otra vez, incluso después de haberte extraviado. Así se entrena la libertad, así comienza el orden interior. Lección 2. Construye un cuerpo fuerte y una mente resiliente. Muchos pasan por alto una verdad esencial. La fortaleza interior no nace primero en las ideas, nace en el cuerpo. Ahí empieza todo. Los estoicos lo entendían con claridad. El cuerpo es el primer territorio donde se entrena la disciplina, no por apariencia ni por vanidad, sino porque el carácter necesita un lugar donde ponerse a prueba. Cuando fortaleces el cuerpo, estás educando la mente. Cuando aprendes a gobernar tus movimientos, poco a poco aprendes a gobernar tus impulsos, tus reacciones y tus pensamientos. Cada vez que decides moverte cuando no hay ganas, cada vez que te levantas antes de que el mundo despierte, cada vez que sales a caminar mientras otros siguen dormidos, ocurre algo silencioso pero profundo dentro de ti. Sin decir una palabra, te demuestras que mandas sobre ti mismo. Ese gesto sencillo afirma una verdad poderosa: no soy esclavo de la comodidad. Séneca enseñaba que hay que familiarizarse con la incomodidad, exponerse al frío, al cansancio y a la fatiga, porque quien entrena el cuerpo en pequeñas dificultades se vuelve capaz de soportar las grandes pruebas de la vida sin quebrarse. El esfuerzo físico no es un castigo ni una obligación vacía, es un entrenamiento del alma. Cada gota de sudor, cada respiración pesada, cada músculo que protesta, está moldeando algo que no se ve, pero que sostiene todo lo demás. No hace falta lujo, ni máquinas sofisticadas, ni rutinas interminables. Basta intención. Muévete con conciencia. Camina sin distracciones. Siente el peso del cuerpo. Percibe el ritmo de los pasos. Deja que el aire te recuerde que sigues presente. Corre aunque sean pocos minutos, no para vencer a nadie, sino para encontrarte contigo. Levántate del sofá cuando la mente susurre mañana, porque en ese instante se decide tu libertad. El cuerpo no solo se fortalece al moverse, también despeja la mente. La fatiga bien dirigida ordena el caos interno, reduce la ansiedad y devuelve claridad. No es casualidad que después del esfuerzo pienses mejor. El cuerpo en acción libera a la mente del ruido que la agota. Esa es la alquimia estoica, usar la acción física como puerta hacia la serenidad interior. Marco Aurelio recordaba que el alma toma el color de los pensamientos que la habitan, y esos pensamientos se ordenan o se dispersan según el estado del cuerpo. Un cuerpo inerte alimenta la confusión, un cuerpo activo sostiene la calma. Entrenar no es solo trabajar músculos, es templar la voluntad. Cuando eliges moverte sin depender de la motivación, demuestras que tus decisiones no están gobernadas por emociones pasajeras. Ahí se encuentra el núcleo del autodominio. Cada mañana, el cuerpo te ofrece una práctica concreta de estoicismo. Salir de la comodidad, enfrentar la pereza, romper la inercia. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo con sentido. A veces basta una caminata para recordar que sigues vivo, que aún puedes avanzar, que la fuerza no ha desaparecido, solo estaba dormida esperando una elección consciente. No necesitas ser atleta, necesitas respetarte lo suficiente como para no abandonarte. El cuerpo es el lugar donde habita la mente. Si ese lugar se descuida, el espíritu se debilita. Por eso moverte es más que un acto físico. Es una declaración de independencia frente a la pasividad. Cada vez que eliges acción en lugar de inercia, orden en lugar de caos, refuerzas la idea más firme del pensamiento estoico. Nada externo tiene poder sobre ti si no lo concedes. Un cuerpo fuerte sostiene una mente clara.
Y una mente clara es la base de la libertad interior. La próxima vez que sientas que ya no puedes, da un paso. Solo uno, porque cada paso es una afirmación de tu poder. Cada paso confirma que estás construyendo no solo un cuerpo más resistente, sino una mente que ya no se rompe ante las exigencias de la vida. Lección 3. Cambia tu actitud, no tu ubicación. Vives en una época que te repite que la felicidad está lejos, que basta con comprar un billete, cambiar de ciudad, de trabajo o de entorno para que todo se ordene. Te han enseñado a creer que la paz es geográfica. Sin embargo, el pensamiento estoico te enfrenta a una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. Puedes cruzar países, océanos y fronteras y aún así seguir cargando los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas heridas. No es el lugar el que define tu calma, es la mente con la que habitas cualquier lugar. Después de los 25, cuando ya has probado cambios, comienzas a notar un patrón, cambias de ciudad y las preocupaciones viajan contigo. Cambias de trabajo y reaparecen las mismas frustraciones con distinto nombre. Cambias de pareja y repites la misma forma de amar y de temer. El escenario se renueva, pero el conflicto es idéntico. Los estoicos lo entendían con claridad. La huida sin trabajo interior no es libertad, es solo una prisión con nuevas paredes. Puedes cambiar el decorado, pero si no revisas tu guión interno, la historia se repite sin piedad. El error más común es creer que la calma depende del paisaje, cuando en realidad depende de la mirada. El ruido no siempre está afuera. Muchas veces nace de tus expectativas, de tus exigencias, de la resistencia a aceptar lo que es. Séneca advertía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea más. Del mismo modo, no sufre quien está en un lugar difícil, sino quien espera que el lugar resuelva lo que solo puede resolverse dentro. Por eso el sabio no huye del caos, lo observa, no lo niega, no lo idealiza, no lo usa como excusa, se observa a sí mismo primero. Esa es la práctica más exigente, porque mirar hacia adentro incomoda. Duele reconocer que no siempre es el mundo el que oprime, sino la forma en que te relacionas con él. Duele aceptar que no necesitas escapar, sino enfrentarte a lo que llevas tiempo evitando sentir. Pero en ese dolor empieza algo nuevo, empieza la libertad real. Piensa en cuántas veces has deseado estar en otro lugar. Te dices que si vivieras en otra ciudad todo sería distinto, que con otro jefe, otra pareja o más suerte, por fin podrías descansar. Pero la mente no se apaga con un cambio de escenario. La mente se aquieta cuando aprendes a gobernarla. Marco Aurelio escribió que la mente puede encontrar reposo en cualquier parte si conserva su propio orden. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia de gobernar en medio del caos. No necesitas huir para sanar, necesitas quedarte contigo, observarte sin excusas. Preguntarte con honestidad qué parte de ti está creando este malestar, qué hábitos repites sin notarlo, qué pensamientos te mantienen atrapado en el mismo ciclo. Cada respuesta sincera abre un espacio de claridad. Cuando cambias la pregunta de dónde estarías mejor a quién necesitas ser aquí, todo el enfoque se transforma. Dejas de buscar refugio afuera y empiezas a convertirte en tu propio refugio. El estoicismo no te pide que renuncies al cambio, te pide que no lo uses como anestesia. No se trata de permanecer donde sufres sin conciencia, sino de comprender por qué sufres antes de irte. Porque si no aprendes la lección, la vida la repetirá en otro lugar, con otro rostro y otro nombre. El entorno cambia, el maestro es el mismo. Epicteto lo decía con claridad. No son las cosas las que te perturban, sino la opinión que tienes sobre ellas. Cada vez que culpas al entorno, entregas tu poder. Cuando asumes tu parte, lo recuperas. Puedes estar en un lugar difícil y aún así conservar paz. Puedes estar rodeado de ruido y cultivar silencio interior. Eso es dominio de ti mismo. Eso es fuerza real.
El sabio no busca el lugar perfecto, busca el estado mental correcto, porque sabe que ese estado lo acompaña a donde vaya. La próxima vez que sientas el impulso de escapar, detente, respira, pregúntate qué estás intentando evitar. Tal vez no necesitas una mudanza, sino una transformación interna. Tal vez no hace falta empezar de cero, sino mirar con otros ojos lo que ya tienes. La verdadera revolución comienza en la mente, cuando dejas de reaccionar y eliges responder, cuando actúas con calma en lugar de quejarte del entorno. Ningún destino te dará la paz que no hayas construido dentro de ti. Cambiar de paisaje puede inspirar, pero no sustituye el trabajo interior. Ese trabajo no se hace con prisa, se hace con presencia, con humildad, con práctica diaria. Los estoicos enseñaban que el sabio puede estar en cualquier parte y seguir siendo él mismo, porque su centro no depende del clima, del salario ni de la compañía. Donde sea que esté, lleva consigo su calma. Esa es la verdadera libertad. Cambia tu actitud, no tu ubicación, porque cuando aprendes a estar en paz contigo, ningún lugar vuelve a ser enemigo. Lección 4. Libérate de los malos hábitos. La esclavitud moderna no se muestra con cadenas visibles, se esconde en el deseo constante. La prisión actual adopta la forma de una pantalla encendida, del azúcar repetido, de la validación ajena. Te has acostumbrado a buscar alivio en lo inmediato. Una notificación, un me gusta, una distracción breve que anestesia el vacío interior. Cada vez que algo externo dirige tus actos, entregas una parte de tu libertad. Los estoicos lo dejaron claro con una verdad simple: quien no se gobierna a sí mismo no es libre. Esa frase debería acompañarte en cada decisión. La libertad no aparece cuando el mundo deja de presionarte, sino cuando decides no cederle tu poder. El placer no es el enemigo, el exceso sí. Disfrutar no destruye, depender sí. Aquello que no puedes dominar termina dominándote. Mírate con honestidad y pregúntate qué dirige tus acciones más de lo que tú lo haces. Tal vez sea la urgencia de revisar el teléfono cada pocos minutos. Tal vez el impulso de responder con ira, la costumbre de postergar todo o el miedo a quedarte a solas contigo. Todos cargan alguna adicción disfrazada de hábito. El primer acto de libertad interior es reconocerla. La disciplina no encierra, abre. Es la puerta al dominio propio. Dominar un deseo no es reprimirlo, es colocarlo en su sitio. Es decidir cuándo, cómo y por qué haces algo. Es dejar de reaccionar como un reflejo automático de tus impulsos. Empieza por algo pequeño. Un día sin redes sociales, una tarde sin mirar el móvil, una semana sin azúcar o sin esa serie que utilizas para huir del silencio. Al principio aparece la incomodidad, como si faltara el aire, pero detrás de esa sensación llega la claridad. Empiezas a ver con lucidez aquello que antes repetías sin pensar. Ahí comienza tu poder. Cada vez que renuncias a una gratificación inmediata, fortaleces tu carácter. Cada vez que cedes al impulso, refuerzas tus cadenas. Es un entrenamiento constante, una lucha silenciosa donde la mente se convierte en el campo de práctica. Los estoicos no pretendían eliminar el deseo, sino educarlo. Aprendieron a disfrutar sin caer en la dependencia, a ser dueños de sus actos incluso cuando nadie observaba. Esa es la libertad real. Elegir sin empujes externos, vivir con intención, presencia y conciencia. Ser libre no significa hacer todo lo que deseas, sino no necesitar hacerlo todo el tiempo. La próxima vez que sientas la urgencia de llenar un vacío con distracción, detente, respira. Pregúntate si esa acción nace de una elección consciente o de una carencia. La respuesta mostrará con precisión en qué punto te estás perdiendo. La libertad no es un lugar al que se llega, es una práctica diaria. Cada gesto de autocontrol, por mínimo que parezca, te acerca un poco más a ella. Lección 5. Decide con la razón, no solo con la emoción. Vives en una época dominada por el impulso.
Una palabra te irrita, una noticia te altera, una oferta te deslumbra, la emoción corre, la razón camina. Cuando decides solo desde lo que sientes, terminas reaccionando en lugar de vivir con propósito. Los estoicos enseñaban que no controlas lo que sientes, pero sí la forma en que actúas a partir de ello. La emoción ilumina, la razón decide. En esa frase hay una verdad clara. El corazón señala, la mente evalúa si el camino merece ser recorrido. Cuando una emoción intensa te invade, crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. En esa pausa nace tu libertad. Puede durar segundos o minutos, pero ahí estás tú y no la emoción. Respira. Pregúntate, si esta emoción no me dominara, ¿qué haría? Esa pregunta filtra lo esencial y deja fuera lo impulsivo. Aplica una regla sencilla y firme. Espera 24 horas antes de tomar decisiones importantes. No respondas, no compres, no firmes, no huyas sin haber dormido con la idea. Cuando la emoción se enfría, la razón vuelve a su lugar. Escribe lo que sientes y observa los patrones. ¿Qué te enoja? ¿Qué te hace reaccionar? ¿Qué te empuja a actuar sin pensar? El autoconocimiento no es un lujo, es una necesidad. Evalúa cada decisión según tus objetivos a largo plazo. Si una acción no te acerca a ellos, retrásala o elimínala. La razón necesita reglas, porque sin ellas, la emoción manda. Define principios simples. No responder con ira. No actuar por miedo. No decidir por vanidad. Y cuando falles, porque fallarás, usa el error como entrenamiento y no como castigo. Con el tiempo la pausa se vuelve un reflejo. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de gritar y comienzas a comprender. Dejas de huir y eliges. Esa es la madurez emocional que propone el estoicismo. No eliminar la emoción, sino integrarla bajo el gobierno de la razón. Sentir es humano. Decidir con claridad es sabio. Cuando enfrentes un momento de tensión, recuerda esto. No eres tus emociones, eres quien las observa. No eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. La calma no es ausencia de emoción, es presencia de mente. Cada vez que eliges pensar antes de actuar, entrenas tu libertad. Lección 6. Actúa, no te pierdas en el planeo. Vives en un tiempo donde la preparación infinita se disfraza de sensatez. Haces listas, diseñas estrategias, esperas sentirte listo y aún así no empiezas. Persigues el instante perfecto, la calma ideal, el equilibrio absoluto. Mientras tanto, la vida avanza sin pedir permiso. El verdadero problema no es la falta de claridad, es el temor a ejecutar. El miedo se oculta bajo la máscara del perfeccionismo, del análisis excesivo, de la planificación interminable. La visión estoica es directa y sin adornos. No falta tiempo, falta decisión, recordaba Marco Aurelio. Epicteto era aún más severo. No vales por lo que prometes, sino por lo que haces. La acción es el centro de toda transformación. Pensar orienta, pero solo el movimiento cambia la realidad. Los estoicos no vivían de ideas, vivían de práctica consciente. Sabían que la voluntad se fortalece actuando, no reflexionando sin fin. Comprende esto con claridad. El impulso no llega antes del movimiento, llega después. Si esperas a sentir motivación, esperarás siempre. La motivación nace de la acción, no al revés. Das un paso, aunque sea pequeño, y la mente entiende que el cambio es posible. Entonces la energía crece. Cada acción alimenta la confianza. La inercia, en cambio, se hace más fuerte cada vez que postergas. Cuando dices mañana, en realidad dices, hoy no confío en mí. Esa desconfianza crece en silencio hasta convertirse en hábito. Para romperlo, los estoicos practicaban algo simple y exigente: atención al presente y acción inmediata. Marco Aurelio se repetía al despertar: levántate, la tarea del ser humano es actuar. No mejorar eternamente el plan, sino empezar. El momento perfecto no existe. La vida no espera condiciones ideales. Avanzar con miedo y con dudas sigue siendo avanzar.
Cada día que eliges moverte, debilitas al miedo. Cada decisión llevada a cabo, por mínima que parezca, fortalece el carácter. La clave está en simplificar. No necesitas 100 pasos. Necesitas una sola acción concreta que puedas cumplir hoy. Al despertar, decide una cosa precisa que dé sentido a tu día, enviar ese mensaje, dar ese paso, iniciar eso que llevas tiempo evitando, o simplemente levantarte sin aplazar la alarma. Hazlo antes de mirar el teléfono, antes de que el ruido del mundo te arrastre. Esa pequeña victoria temprana no solo mejora el día, reordena la mente, te recuerda que tienes dominio sobre ti. Cada vez que eliges hacer en lugar de pensar de más, el miedo pierde fuerza. Planear sirve, pero cuando se convierte en refugio, se transforma en prisión. Una prisión cómoda, llena de excusas bien razonadas. Ahí quedan atrapados muchos, entre lo que podrían hacer y lo que nunca hacen. El exceso de preparación no es prudencia, es miedo. Miedo a fallar, a ser juzgado, a no ser perfecto. Pero el fracaso enseña, el juicio endurece, la imperfección empuja, solo la inacción paraliza. Los estoicos entendían que la madurez no llega antes de actuar, llega como consecuencia de hacerlo. El carácter se forma en la acción, no en la imaginación. Por eso insistían, actúa con lo que tienes, desde donde estás. Ahora no hay un mejor momento, no hay un mejor lugar. El camino se muestra al caminarlo. Si tropiezas, al menos avanzas. La acción imperfecta acerca, la perfección soñada aleja. Si sientes miedo, no huyas, úsalo como señal, te indica lo que importa. El estoico no evita el miedo, lo convierte en guía. Donde hay resistencia, hay crecimiento. Deja de esperar inspiración y empieza con disciplina. La inspiración llegará después cuando veas los frutos de la constancia. Recuérdalo cada vez que dudes. La claridad no viene antes de actuar, nace de la acción. Cuando haces, entiendes. Cuando te mueves, ves. Cuando actúas, creces. Hoy no planees tanto. Haz. Aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto, la vida no recompensa al que más calcula, sino al que más se atreve. Eso es vivir con sabiduría estoica. No esperar que todo esté en orden para comenzar, sino comenzar para que todo encuentre su orden. Actúa. Ahora. Esa es tu verdadera lección de libertad. Lección 7. Crea tu propio valor. No dependas de la aprobación. Vives en una época donde el valor personal parece reducirse a números, gestos fugaces y miradas externas. Te levantas buscando señales de aprobación y te acuestas con la sensación de no ser suficiente. El problema no son las redes ni las personas. El problema aparece cuando entregas a otros el poder de definir quién eres. En el momento en que tu valor depende de una opinión ajena, pierdes libertad y te conviertes en prisionero de expectativas cambiantes. Séneca lo expresaba con una claridad implacable. Quien depende del juicio ajeno es esclavo. Quien se basta a sí mismo es grande. Esa grandeza no es soberbia, es calma interior. Nace cuando comprendes que tu dignidad no sube ni baja según el aplauso o el rechazo. Míralo con honestidad. ¿Cuántas veces sentiste orgullo hasta que alguien lo minimizó? ¿Cuántas veces dudaste de ti porque nadie lo notó? Ese es el costo de vivir para agradar. Una vida que se mueve al ritmo de la aprobación y se paraliza ante el silencio. El estoicismo enseña algo esencial. El valor no se persigue, se construye. Crece en silencio, en coherencia, en actos que no buscan testigos. No necesitas que alguien te diga que vales. Necesitas vivir de una manera que te lo recuerde cada día. La mente moderna confunde atención con amor. Por eso ansía aprobación. Pero lo que hoy se celebra mañana se olvida. Lo único que permanece es lo que haces cuando nadie observa. Los estoicos llamaban arete a esa excelencia interior que nace de vivir conforme a principios y no a impulsos. Cuando actúas con integridad aunque nadie lo vea, fortaleces tu interior. Cuando cumples una promesa hecha a ti mismo, aunque nadie lo sepa, afirmas tu verdadero valor.
Y cuando eliges el silencio frente al elogio o la crítica, demuestras dominio y claridad. El primer paso para liberarte de la aprobación externa es observar tus pensamientos sin atacarlos. Pregúntate con sinceridad: ¿por qué necesitas ser validado? ¿Qué temor se esconde detrás? La necesidad de aprobación no nace de la vanidad, nace del miedo. Miedo al rechazo, a la soledad, a no ser suficiente. Ese miedo pierde fuerza cuando empiezas a vivir de forma coherente, cuando tus actos reflejan valores y no inseguridades. Haz una pausa y piensa: ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque era correcto, no porque te haría quedar bien? Ese instante, por pequeño que parezca, es libertad. Es el alma recordándote que no necesitas espectadores para ser auténtico. El estoico no persigue reconocimiento, persigue coherencia. No vive para impresionar, vive para estar en paz consigo mismo. Esa paz es el verdadero éxito. Practica el silencio interior frente a los extremos. Si llega el elogio, recibe con gratitud sin inflarte. Si llega la crítica, escucha sin quebrarte. Ambos son reflejos deformados. Ninguno define quién eres. La opinión ajena cambia como el viento. Tus actos, tus principios y tu carácter permanecen. No permitas que lo efímero decida por ti. Cada día se te presenta una elección. ¿Serás un reflejo de expectativas ajenas o el autor de tu propio valor? No se trata de cerrarte al mundo, sino de no depender de él para sentirte digno. La verdadera autoestima no hace ruido. Se muestra en calma. Es la tranquilidad de quien ya no necesita convencer a nadie. Construir tu valor no exige gestos grandiosos, exige constancia. Haz lo correcto incluso cuando resulta incómodo. Cumple tus promesas aunque nadie las note. Sé honesto contigo aunque duela. Cada acto de disciplina, de integridad y de paciencia es un ladrillo más en tu fortaleza interior. Llegará un día en que el aplauso perderá importancia, porque sabrás que tu valor no nace de él, sino de tu congruencia. Recuerda esto: el alma se desgasta cuando su valor depende del reflejo ajeno. Tarde o temprano el aplauso se apaga, el eco desaparece y queda el silencio. En ese silencio solo te sostiene lo que construiste dentro de ti. Séneca enseñaba que la verdadera grandeza consiste en bastarse a uno mismo. No porque ignores al mundo, sino porque ya no permites que te defina. Deja de compararte. Cada persona carga sus propias batallas y sombras. No estás aquí para competir, estás aquí para crecer. No necesitas ser admirado, necesitas ser auténtico. Quien vive conforme a sus valores no pide aprobación, la inspira. Y cuando esa calma se asienta, ocurre algo profundo. Tu voz se vuelve firme, tus decisiones claras y tu mente más libre. Comprendes que el valor no se suplica, se encarna, que la dignidad no se negocia, se vive. Hazte esta promesa hoy. No permitirás que el juicio ajeno robe tu paz. No volverás a medir tu valor en la mirada de otros. Construirás tu serenidad desde dentro. El día en que ya no necesites demostrar nada, ese día habrás entendido lo que significa ser verdaderamente libre. Lección 8. Deja de intentar ser perfecto. Deja de perseguir una imagen impecable que solo existe en tu mente. La perfección es un espejismo que drena tu energía, tu tiempo y tu calma. Crees que estás buscando excelencia, pero en el fondo estás escapando del miedo. El perfeccionismo es temor al fracaso disfrazado de ambición. Te empuja a posponer, a analizar sin fin, a revisar cada detalle mientras la vida avanza sin esperarte. Y cuando aguardas el momento ideal, la oportunidad ya se ha ido. Los estoicos lo comprendían con claridad. Decían: lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo bien. La vida no recompensa a quien espera, recompensa a quien actúa. Cada día que dudas, que aplazas, que persigues una versión intachable de ti mismo, es un día menos de crecimiento. Séneca fue directo: mientras dudamos, la vida pasa. Y es verdad. La perfección se convierte en una cadena invisible que frena tu avance.
El progreso, en cambio, es movimiento, error y aprendizaje. No temas equivocarte, teme quedarte inmóvil. Solo quien actúa puede corregir, mejorar y transformarse. El estoicismo enseña que la virtud no está en el resultado, sino en la intención con la que haces las cosas. No necesitas hacerlo todo de manera impecable, necesitas hacerlo con sentido. Cada intento, cada paso y cada tropiezo tiene valor porque te acerca a una versión más lúcida de ti. La perfección exige control. El progreso invita a la experiencia. La vida no es un examen, es un entrenamiento. Igual que la filosofía estoica, deja de esperar a estar listo. Empieza con lo que tienes, desde donde estás, con lo que sabes hoy. Te equivocarás, sin duda. Y esos errores serán tus mejores maestros. Acepta el fallo no como derrota, sino como aprendizaje. Cuando fallas con conciencia no retrocedes, avanzas con sabiduría. No te midas con otros, mídete con quien eras ayer. El perfeccionista busca aprobación, el sabio busca mejora. Uno teme el juicio, el otro abraza el proceso. No hace falta que todo salga perfecto. Hace falta tener el coraje de hacerlo, aun cuando no lo sea. Lo que se hace con honestidad vale más que lo que nunca se intenta por miedo. Si esperas el momento perfecto, no harás nada. La acción imperfecta siempre supera a la intención brillante que nunca se ejecuta. Cada vez que eliges avanzar, incluso con dudas, fortaleces tu carácter. Recuerda que la perfección es estática y la vida es movimiento. Aprende a disfrutar el proceso. Cada paso, incluso el más torpe, tiene su belleza. Detrás de cada intento fallido hay una semilla de maestría. Los estoicos no buscaban ser impecables, buscaban ser coherentes, útiles y humanos. Sabían que la grandeza nace de la práctica constante. Suelta el peso de la autoexigencia. Permítete ser aprendiz toda la vida. Deja de perseguir la perfección y empieza a perseguir la coherencia. Haz las cosas bien, con intención, con entrega y con serenidad. No para impresionar, sino para crecer. La vida no exige perfección, exige presencia. Cada día es una oportunidad para avanzar un poco más y hacerlo mejor que ayer. La perfección se disuelve cuando eliges actuar, porque entonces comprendes que no hay error en el intento honesto. Solo experiencia, solo crecimiento, solo vida. Recuerda estas palabras. Lo importante no es hacerlo perfecto, sino hacerlo bien. Hazlo bien, hazlo con alma y deja que la vida se encargue del resto. Lección 9. Busca desafíos voluntarios. Vives en una época donde la comodidad se ha convertido en un dios silencioso. Todo está diseñado para evitar el esfuerzo, el silencio y la espera. Pero lo que te protege en exceso también te debilita. La mente se marchita en la comodidad, igual que un músculo que no se usa. Los estoicos lo sabían. La fortaleza no nace del bienestar, sino de la resistencia. La verdadera paz no surge al huir del conflicto, sino al enfrentarlo con propósito. El estoicismo invita a la asquesis, el entrenamiento del alma. No se trata de buscar sufrimiento, sino de prepararte para la vida. Marco Aurelio entendía que la adversidad no avisa y que cuando llega la tormenta solo permanece firme quien ya ha entrenado en el frío. El principio es simple. Quien se acostumbra a la incomodidad no se quiebra ante la dificultad. Los desafíos voluntarios son una forma de decirle al mundo: estoy listo, no porque disfrutes el dolor, sino porque comprendes que toda dificultad enseña. Empieza el día con una ducha fría, no como castigo, sino como recordatorio de que puedes vencer la pereza. Entrena tu cuerpo aunque estés cansado, no para alcanzar un ideal físico, sino para fortalecer tu voluntad. Habla con esa persona cuya conversación has evitado durante meses. La incomodidad que sientes es señal de crecimiento. Apaga el teléfono durante unas horas y quédate contigo, sin distracciones ni ruido. Escucha lo que surge dentro, aunque al inicio incomode. Ese silencio también es entrenamiento. Cada esfuerzo elegido conscientemente envía un mensaje a tu interior.
puedo hacerlo. Repetido día tras día, ese mensaje se convierte en convicción. El sufrimiento voluntario no te vuelve duro, te vuelve libre. Libre del impulso, de la dependencia y del miedo. El estoico no persigue el placer fácil, busca la serenidad que nace del dominio de sí mismo. Cuando eliges la incomodidad consciente, aprendes a gobernar tus reacciones, tus emociones y tus deseos. La disciplina no aparece en los grandes momentos. Se construye en los pequeños, en cada mañana que eliges levantarte, en cada decisión que tomas cuando nadie observa. Esa es la fuerza real, la que se entrena en silencio. Cuando llega la adversidad verdadera, una pérdida, un fracaso o una traición, ya no te encuentra frágil, sino preparado. Lo que antes te habría quebrado, ahora te moldea. Lo que antes te asustaba, ahora te fortalece. Esa es la esencia de la práctica estoica. No esperar que el mundo sea más fácil, sino volverte más fuerte. Recuerda esta idea. El sufrimiento voluntario da poder sobre uno mismo, no sobre otros, no sobre el mundo, sobre ti. El dominio propio es la forma más alta de libertad. Cada incomodidad elegida es una lección de poder interior. No controlas lo que la vida envía, pero sí decides cómo te preparas para recibirlo. Cada día es una oportunidad para practicar el coraje. Levántate temprano aunque no quieras. Termina lo que empezaste aunque duela. Acepta el silencio aunque el ruido te seduzca. Cada gesto te acerca a una versión más firme de ti. El objetivo no es sufrir, es fortalecerte. No es vivir con dureza, sino con claridad. Quien aprende a soportar el frío no teme al invierno. Quien aprende a vivir sin excesos no teme perder nada. En la práctica estoica, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Enseña que la calma nace de la aceptación y que la libertad no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de tus impulsos. La próxima vez que la vida te exija esfuerzo, no escapes. Mírala de frente, respira y recuerda que cada prueba existe para confirmarte que sigues despierto y en movimiento. No hay fuerza sin resistencia, ni carácter sin fricción. Cuando el caos aparezca, no te romperás, porque ya habrás aprendido a avanzar dentro de la tormenta. Ahí vive el espíritu estoico. Vivir con sentido, con coraje y con dominio interior. Elige conscientemente el camino exigente. En esa elección silenciosa, sin queja ni dramatismo, nace la libertad. Justo ahí comienza la paz auténtica. El desorden más peligroso no suele estar fuera, sino dentro. Puedes tener estabilidad, rutina y seguridad, y aún así sentir un vacío persistente. No necesitas huir ni empezar desde cero. Necesitas ordenar la mente. Los estoicos lo sabían bien. El mundo no obedece tus deseos, pero tu actitud sí puede obedecerte. La atención hoy es un campo de batalla. Saltas de una pantalla a otra y la mente se fragmenta sin que lo notes. Marco Aurelio lo advirtió con claridad. El alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Una mente dispersa construye una vida dispersa. La concentración no es un talento, es un entrenamiento. Cuando escribes, escribes. Cuando comes, comes. Cada regreso consciente al presente fortalece tu libertad interior. No se trata de vaciar la mente, sino de dirigirla. Quien gobierna su atención, gobierna su destino. Una mente firme no puede habitar un cuerpo abandonado. El cuerpo también es disciplina. Séneca enseñaba a acostumbrarse al esfuerzo y a la incomodidad para no temer a la adversidad. Entrenar no es solo mover músculos, es templar la voluntad. Levantarte cuando no apetece, sostener el cansancio, cumplir incluso sin motivación. Un cuerpo activo sostiene una mente despierta cuando la vida se vuelve pesada. Muchos buscan la paz cambiando de escenario. Otro trabajo, otra ciudad, otra relación, pero el mismo conflicto viaja contigo si la mente no cambia. El sabio entiende que no es el lugar lo que pesa, sino la interpretación. Si no transformas tu actitud, repites la misma historia con rostros distintos.
La verdadera transformación empieza cuando dejas de huir y te preguntas quién necesitas ser aquí y ahora. Con una mente ordenada, cualquier lugar puede volverse habitable. No hace falta una prisión para vivir encadenado. Basta depender de aquello que no puedes soltar. El teléfono, el azúcar, la aprobación. El estoicismo es claro. Quien no se gobierna, no es libre. La disciplina no castiga, libera. Cada renuncia consciente a una gratificación inmediata fortalece el carácter. No se trata de reprimir, sino de elegir. Empieza pequeño, silencio, desconexión, presencia. La libertad interior nace cuando puedes decir no sin culpa. Las emociones corren rápido, la razón camina con paciencia. Si obedeces siempre al impulso, vivirás a merced de él. Epicteto lo expresó sin rodeos. No son los hechos los que perturban, sino la opinión sobre ellos. Entre lo que ocurre y lo que haces existe un espacio. En ese espacio vive tu poder. Cuando surja la ira o el miedo, detente, respira. Pregúntate si actuarías igual sin esa emoción. Las decisiones calmadas construyen destinos firmes. La prudencia no es inmovilidad. Esperar el momento perfecto es una forma elegante de no empezar nunca. Marco Aurelio fue directo. No falta tiempo, falta decisión. Cada postergación alimenta la inercia. No esperes motivación. Actúa. Una acción imperfecta hoy vale más que 1000 intenciones. Avanza poco, pero avanza. La claridad llega después del movimiento. Buscar aprobación desgasta el alma. El valor no se mendiga, se construye. Séneca lo recordó con firmeza. Quien se basta a sí mismo es grande. No trabajes para el aplauso, trabaja para la coherencia. Cada promesa cumplida en silencio levanta una muralla interior. No permitas que la crítica te hunda ni que el elogio te infle. Ambos son ruido. La calma aparece cuando ya no necesitas impresionar. El perfeccionismo no es virtud, es miedo disfrazado. La vida recompensa la acción, no la espera. La perfección siempre se aleja, el progreso permanece. Séneca lo advirtió. Mientras dudas, la vida pasa. Errar no es fracasar, es aprender. Cambia la pregunta por disposición. Celebra avanzar. La constancia vence al ideal imposible. La comodidad debilita el alma. Los estoicos practicaban el entrenamiento interior exponiéndose voluntariamente a la incomodidad. No esperes al golpe para fortalecerte. Elige retos pequeños, frío, silencio, conversaciones difíciles. Cada incomodidad elegida te recuerda que la mente sigue bajo tu control. La disciplina no se impone, se cultiva. Así, cuando llega la tormenta, no te encuentra frágil, sino preparado. El resentimiento es un veneno que solo daña a quien lo guarda. Perdonar no justifica, libera. Nadie puede robarte la paz sin tu consentimiento. Reconoce la emoción, acéptala y suéltala. No esperes disculpas para sanar. Cada perdón es un acto de poder y de respeto propio. Perdonar es elegir bienestar por encima del ego. Arreglar la vida no es cambiar el mundo, es reconstruir lo interior. La paz no se encuentra, se construye cada día con pensamientos conscientes y acciones rectas. Graba esta idea en la mente. Elegir ordenar la vida desde dentro. Cada vez que eliges calma en lugar de reacción, enfoque en lugar de distracción y virtud en lugar de queja, cumples contigo. No necesitas que la vida se detenga para estar en paz. Necesitas aprender a mantener la paz mientras todo se mueve.